cada uno de nuestros pensamientos. Desde que nos levantamos, conoces cada sentir de nuestro corazón, bendito Dios. Desde que nos levantamos, tú conoces el obrar de nuestra vida y yo quiero pedirte que perdones nuestros corazones en cada momento, Señor, que tú nos hayas hallado faltos, nos encontraste con pecado en nuestra vida. Señor, fortalece nuestras vidas, Señor, contra la tentación, contra el pecado. Danos de tu paz a cada momento y de tu bendición, Señor, en nuestro corazón. Bendito Dios, te ruego por cada uno de aquellos mis hermanos que vendrán en los siguientes servicios. Te ruego por aquellos que no podrán venir porque se encuentran enfermos, los que se encuentran en prueba, en estrechez, en lucha, Señor, que tu mano poderosa sea con ellos. Que en este tiempo, Señor, uses mi vida para glorificarte tú, Señor. Que la palabra de hombre, Señor, no sea tomada en cuenta y caiga en tierra, bendito Dios. Que esta palabra, Señor, sea de bendición para todos nosotros, como lo ha sido primeramente para mí, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús te doy desde ahora muchas gracias por cada uno de mis hermanos. Amén. Siéntense, mis hermanos. En algún momento de nuestra vida, quizás nos hemos sentido como en esas caricaturas que pasan a una persona que le pasa un camión encima y se levanta como aturdido, como desconociendo todo. Digo, es algo cómico, ¿verdad? A quien le pasa un camión encima no difícilmente podrá platicarlo de esa manera. Pero a veces en nuestra vida pudiéramos estar en esas condiciones, sentir como que nos sentimos aturdidos, como que no sabemos qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Y quiero hoy contarles una historia referente al pueblo de Dios en un momento en que ellos se sentían así, aturdidos, desconociendo por qué y para qué de su vida. Y cómo Dios en su amor, como lo hizo con ellos, lo hace cada día con nosotros, ubicarnos. Nos dejó un libro en el cual nos empieza a recordar todo, cómo Él nos ha traído de su mano, cómo Él ha hecho cosas grandes en nuestras vidas, cómo es misericordioso con nosotros. Realmente uno se mete en la palabra de Dios y reconozco que hay veces que me siento atascado como un auto compacto en una calle lodosa. Siento que a veces no avanzo, pero el Señor es misericordioso. Y quiero que me acompañen al el primer libro de Crónicas en el capítulo 16. Una historia hermosa, el pueblo está regresando de la cautividad de Babilonia, el pueblo está regresando de la esclavitud, y por ello mencionaba yo que era un pueblo que estaba como aturdido, desconociendo, cuando en el tiempo que se fueron a Babilonia, se fueron personas de diferentes generaciones, se fueron jóvenes, se fueron adultos de una edad media, digamos 40 años, que era la gente que estaba sirviendo, antes de los 40, la gente que servía en el sacerdocio, los guerreros más fuertes se los llevaron también esclavos, los que sobrevivieron a la guerra. Se fueron gente mayor también, gente de todas las generaciones, pero en 70 años esas generaciones, muchos de ellos murieron allá. Pereció muchas de las historias que se contaban acerca del Dios de Israel, acerca del Dios poderoso que los hizo habitar en Jerusalén. Y el pueblo se encuentra en este momento aturdido, desconociendo, y Dios en su misericordia le recuerda en este libro de las Crónicas acerca de las preciosas promesas del Señor. El Señor les hace recordar, y comienza este libro de las Crónicas nombrando a Adán. El Señor está hablando desde el principio, desde que comenzaron los tiempos, desde el primer hombre y mujer, y así va nombrando muchas historias, muchos nombres que algunos ni siquiera los podemos pronunciar tan fácilmente. Hay unos escrito un nombre de una manera y en la siguiente otro nombre y que ya varió una letra, el mismo nombre, Jehiel sin H y con H, y va nombrando el Señor. Seguramente a nosotros nos cuesta trabajo, pues ¿quién será esa persona? ¿Quién sabe quién será Jehiel? ¿Quién sabe quién será Otoniel? ¿Quién sabe quién será Amitai? Pero seguramente por ahí entre todo el pueblo se escuchaban las palabras, tal persona fue
fundamental en el pueblo, fue esta persona, fue un sacerdote, fue un guerrero. El Señor está haciendo memoria de las cosas, de las generaciones, de las obras poderosas que ha hecho en medio de su pueblo. El Señor les empieza a recordar las promesas hechas a Abraham. Vamos a leer en el capítulo 16. Dice el verso 1: Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando acabó David de ofrecer holocausto y sacrificio de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Nos pasamos al verso 8, mis hermanos. En medio de esta fiesta que estaba dándose ahí, en el verso 8, desde el 7, como título dice, Salmo de acción de gracias de David. Entonces en aquel día comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Alabad a Jehová e invocad su nombre. Dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él salmos. Hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Haced memoria de todas las maravillas que ha hecho, de sus prodigios, de los juicios de su boca, oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Jehová, Él es nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. Vamos a leer en Éxodo 6, mis hermanos, no pierdan esa la lectura porque vamos a estar yendo y viniendo. Éxodo 6 en el verso 6. Dice, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac, a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Las promesas de Dios se han ido cumpliendo en el pueblo del Señor, a cada momento. La palabra del Señor nos habla desde los principios de la historia del hombre, cómo el Señor ha estado cercano a su pueblo en todo momento, en todos los aspectos de nuestra vida. Las promesas en este momento de las cuales está hablando son estas: una tierra que le iba a dar por siempre al pueblo de Israel, un lugar para que habitaran ellos, donde Él sería su Dios. Y Dios siempre ha cumplido sus palabras, sus promesas. Dios siempre ha estado con su pueblo, dándole todo aquello que ha prometido. En Abraham, en Isaac, en Jacob, en toda la descendencia de los hijos de Jacob, sus hijos, todos sus nietos, todos los reyes, todas las generaciones desde Abraham hasta nuestro Señor Jesucristo, están nombradas en Génesis 3:15, donde hay una promesa de una salvación y es cumplida a través de esas generaciones de hombres en las cuales se habla de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Desde Génesis 3:15 se dio una promesa de un Salvador cuando Adán y Eva fueron echados fuera por el pecado. Todo el tiempo nuestros corazones deben estar recordando lo que el Señor hace por nosotros. Todo el tiempo nuestros corazones deben ser conscientes. Yo veo en mi vida, yo necesito constantemente recordar todo lo que el Señor ha hecho por mí. Yo veo en mi vida que constantemente
pareciera que después de los años que llevo caminando en Cristo, bueno, ya debería estar consciente todo el tiempo, caminar correctamente, caminar en la santidad que debo. Pero mis hermanos, mi carne todavía vivo en mi carne, todavía tengo esa tendencia de la carne que nos jala a muchas cosas. Y yo sé que necesito a cada día recordar lo que Dios ha hecho por mí. Ahora bien, por el pueblo de Israel cumplió muchas promesas, cumplió la salvación, cumplió la tierra prometida en Canaán. Por nosotros, mis hermanos, a nosotros nos prometió salvación en Cristo. En estos tiempos, y mencionaba yo lo del camión que nos atropella y nos aturde, veo, mis hermanos, que esta pandemia ha hecho la labor de ese camión. Lo veo en mí, mis hermanos. Hablo primeramente para mí. Esta pandemia nos ha pegado de tal manera que nos concentramos muchas veces y no está mal. Perdimos familias, se nos enfermaron familiares. El estar encerrados trajo desempleo, trajo muchas cosas y nos concentramos tanto en el problema de este momento. Te vuelvo a repetir, no es malo. Debemos preocuparnos, trabajar, seguir viviendo la vida, pero orando al Señor que sea Él el que siempre esté con nosotros. Pero yo perdí mucho mi enfoque en seguir a Cristo fielmente, en alabarle y darle gracias, como dice aquí en donde estábamos leyendo. David está haciendo un salmo, haciendo un canto de alabanza, y para recordar, para poder alabar a Dios, necesitamos saber por qué lo vamos a alabar. Y para eso yo necesito todos los días estar consciente desde dónde me trajo. Estar todos los días consciente que yo era un pecador, que yo iba camino a la condenación, que yo iba para el infierno porque mis pecados estaban sin perdonar, porque solamente en la sangre de Cristo Jesús tenemos el perdón de nuestros pecados. Y debemos mantenernos en un camino de santidad constantemente, y eso solo lo vamos a hacer cuando estamos conscientes. Aquí, mis hermanos, en estos capítulos se mencionan unos varones que estaban junto con David, unos que eran sacerdotes, otros que eran porteros. Muchos de ellos eran varones que anduvieron con él a lo largo de su vida, desde que él era un pastor, desde que era un siervo de Saúl en el palacio, y después cuando huyó y anduvieron corriendo de un lado a otro. Eran varones que conocían cómo Dios obró en la vida de David, cómo lo guardó muchas veces en el desierto, cómo proveyó su alimento, su comida, su salvación de la muerte. Yo necesito ser consciente cada día, aparte, que es lo más importante, que Dios perdonó mis pecados solamente por fe, que yo no necesité hacer nada. También esa parte debemos ser conscientes, que nosotros no podemos intervenir en el perdón de nuestros pecados, porque yo me considero una persona muy torpe, que si de mí dependiera hacer algo para mi salvación, yo ya lo hubiera perdido. Solamente por la misericordia y por la gracia de Dios fuimos perdonados. No podemos hacer nada absolutamente para ser salvos. Mis obras mejores, mis obras buenas, la Biblia dice, son trapo de inmundicia delante de la obra de Dios. Lo que yo considero más bueno, muchas veces yo mismo me sorprendo, el Espíritu Santo me sorprende, haciéndome ver que lo hago con alguna intención, porque quiero atraer la luz a mí, porque quiero atraer la gloria a mí, porque le estoy robando la gloria al Señor. Pero la palabra de Dios me centra en que Dios me salvó, me perdonó, me ha mantenido, me ha guardado de muchas cosas que yo mismo soy consciente hasta que pasaron. Supe lo grave que pudo haber sido si yo hubiera continuado y si Dios no me hubiera puesto un alto en cosas que yo pensé. Pero la palabra de Dios me habla, y aquí le hablaba al pueblo. Muchas cosas que se cumplieron antes, Dios las habló con tiempo de anticipación, las habló y se están cumpliendo. Mis hermanos,
Solamente si estamos conscientes y si somos hombres y varones y mujeres que constantemente están reconociendo la obra de Dios en sus vidas, podemos emitir del corazón una alabanza y una adoración correcta, pura, santa. Un corazón agradecido, dice la palabra de Dios, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Nosotros a veces humanamente podemos estar en alguna situación, voy a ir a ver a fulano porque necesito tal o cual ayuda. ¿Por qué lo buscas? Porque él es una persona que sabe hacer eso. ¿Por qué buscamos a Dios? Porque conocemos su nombre, porque conocemos que Él nos salvó, porque conocemos que Cristo derramó su sangre por nuestro perdón de nuestros pecados. Le buscamos porque sabemos que Él es un Dios omnipotente y poderoso. Y ese camión que nos está todavía pasando, todavía no termina de pasarnos encima, nos está distrayendo mucho. Yo veo en mí, mis hermanos, yo veo en mí que me ha quitado mucho de mi enfoque. Me cuesta a veces concentrarme, pero yo veo un varón aquí, un David que reconoce todo lo que ha pasado a lo largo de la historia, todo lo que ha vivido y ha visto a Dios, el poder, la obra de Dios en su vida. Yo veo un David que le habla a Israel y le recuerda, miren, Dios ha hecho esto, Dios ha hecho aquello. Y no solo le recuerda las cosas buenas, las cosas que prometió, la salvación, la tierra de Canaán, también le recuerda aquí algunos juicios que él hizo. Le recuerda las cosas, los juicios que hizo cuando lo sacó de Israel, que dice que hizo juicio, hizo guerra contra Faraón. Ha hecho juicio, el juicio que también hizo con ellos cuando se fueron a Babilonia. Dios es fiel, mis hermanos, y a veces esa fidelidad me enamora tanto, pero a la vez me entra en mi corazón una sensación de temor, de miedo, porque digo, Señor, si yo no sigo caminando, si yo me aparto de tu camino, la fidelidad a su promesa de las cosas de bendición está ahí, pero también dice que los que caminaron en el desierto y no fueron fieles, en el desierto murieron y no entraron a la tierra prometida. Me da miedo caer muerto en este desierto en el cual vivimos y que no me levante más para la vida eterna. Porque Dios es fiel, porque conocemos a un Dios poderoso y que puede hacer eso. Si no caminamos, si nuestro corazón no es sensible a todas esas maravillas, que Dios nos está perdonando, que Dios nos está aliviando en nuestras enfermedades, nos está ayudando en nuestro alcoholismo, en nuestra drogadicción, en nuestro pecado cualquiera que sea. La mentira, el robo, la maledicencia. Esa lucha también está ahí Dios con nosotros. A veces pensamos, puede venir una tribulación a nuestras vidas y nos imaginamos un cáncer terminal, no sé, una enfermedad degenerativa. Mis hermanos, la tribulación es también la lucha que vivimos con el pecado cada día. La tribulación es lo que viene a nuestras vidas y nos tienta a cada momento. Hermanos, el orgullo se disfraza de muchas cosas. Yo lucho mucho con mi orgullo, lucho demasiado con mi orgullo. Esa es mi tribulación quizás. El orgullo se disfraza, pero de cosas tan piadosas, mis hermanos. Dios está ahí. Yo sé que está ahí y Él me recuerda. Yo sé que Él me hace a veces notar cuando mi corazón se está desviando. Y por eso yo le alabo y por eso le doy gloria, porque me recuerda y me hace apartar mis pasos del mal. David alababa a Dios porque también le hizo apartarse del mal. Le perdonó su pecado, le perdonó el pecado con Betsabé. Y lo hizo apartarse de un camino perverso. David se arrepintió, David pidió perdón. Eso también es motivo de alabar a Dios. El estar conscientes de que todos los días estamos en una prueba y en una tribulación constante porque estamos vivos, mis hermanos. Lo que se mueve alrededor, lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros oídos oyen, muchas veces nos tienta a pecar, a ser orgullosos, a ser perversos, a tener miradas perversas, mis hermanos.
pensamientos que no son propios de la santidad de Dios. Dios defendió a su pueblo y castigó gente alrededor de su pueblo porque lo atacó. Y el Señor nos guarda. Yo estoy consciente de que el Señor nos ha guardado a muchos de nosotros, de la gente que quiere atacarnos. Y ese cuidado y ese guardarnos de Dios va en toda índole, mis hermanos, tanto en lo espiritual como en lo material. Hace días uno de mis hijos, nos bajamos en un local a comprar, se bajó, dejó la puerta abierta y alguien se subió al coche. Nosotros enfrente, pues descuidados en lo que estábamos haciendo, y cuando regresamos simplemente esta persona dijo, ay, me equivoqué de coche, pero fue algo tan rápido que no alcanzó a llevarse nada. Como ese tipo de cosas, yo veo la mano poderosa de Dios. Yo veo la mano poderosa de Dios cuando tengo problemas en mi trabajo y le pido ayuda, y Él misericordiosamente soluciona todo en un 2x3. Hermanos, yo veo un Dios que todos los aspectos de nuestra vida los tiene en sus manos. Mi matrimonio, mi estudio, los que están estudiando, mis hijos, mi esposa, mi esposo, mi caminar. Necesito yo a cada día reflexionar en cómo voy caminando, porque creemos en un Dios real, mis hermanos, en un Dios que es inmensamente misericordioso, pero otro de sus atributos es que también es justo y no dejará sin castigo al pecador. No dejará sin castigo al pecador y todo aquel que no es perdonado en Cristo. A veces decimos malamente, y digo porque a veces, alguna vez yo caí también en eso, muere una persona y decimos, ya pasó a mejor vida, pero solamente los que están y los que mueren en Cristo Jesús van a pasar a mejor vida, a la presencia de Dios. Es una realidad que tenemos un Dios vivo, consciente de todos los aspectos de nuestra vida, y yo lo veo en cada paso de mi vida, pero también me mueve a pensar en que ese Dios también, como lo dice aquí David, después de muchas situaciones complicadas, está en medio de una fiesta con el pueblo, está en medio de la llegada de la presencia del Arca de Dios a Jerusalén, y están en medio de una fiesta. Dice que comieron un pedazo de pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Traducido a este tiempo, había comida, pastel, había que beber. Estaban en medio de una fiesta, y en medio de una fiesta dice después que pidió la ayuda de Asaf, uno de los cantores, y empezó a escribir, a hablar este salmo. Seguramente él estaba hablando, y por ahí sus escribas estaban anotando lo que el rey estaba hablando, y sale este precioso canto de agradecimiento. El salmo de agradecimiento que sale de los labios de David a un Dios poderoso, a un Dios misericordioso, y una invitación a todos los que lo escuchen a confiar en Él, a creer en Él, que Él es un Dios vivo y que cumple sus promesas, pero cumple ambas promesas, las promesas de bendición y las promesas que están puestas como castigo para que todos aquellos que se rebelen contra su ley. Y eso nos debe crear un temor en el corazón de no apartarnos de Él, de no apartarnos de su presencia, porque aparte, mis hermanos, la lejanía de la presencia de Dios es dolorosa, es difícil. Decía alguna vez Jeremías por allá en el capítulo 20, cuando lo azotaron y lo metieron en un hoyo de lodo, dice que es en las prisiones lo metieron en un hoyo donde avientan el líquido donde hacían del baño, y Jeremías empieza a sentir ese dolor en su carne de no seguir hablando del Señor, ese dolor en su corazón de, bueno, ya no voy a ser cristiano porque vivo en un montón de pruebas, vivo en muchas luchas, mi familia me dejó de hablar,
mis amigos ya no me invitan a las fiestas. Pero al final de cuentas Jeremías termina reconociendo y le dice: Señor, tú me sedujiste con tu amor y fuiste más fuerte que yo. No podemos nosotros, aquellos que hemos conocido de la palabra de Dios, estar fuera de ese sentimiento. Cuando queremos alejarnos, cuando nos empezamos a apartar y nos empezamos a enfriar, sentimos ese dolor y decimos: Señor, esto yo no lo puedo sufrir, tu lejanía. Yo no puedo sufrir el que tú no estés conmigo, el que no me hables en este día, el no venir a hablar contigo y decirte: Señor, esta es mi vida, ayúdame, mira, me pasó esto, Señor, Dios mío, Padre. Tengo este problema con mi esposa, tengo este problema con mi esposo, mira, mi hijo hizo tal barbaridad. No podemos estar ajenos a sentir lo que sentía Jeremías. Señor, prefiero sufrir el vituperio de que no me hablen, de que no me inviten a ninguna fiesta, de que no me dirijan la palabra, que me digan cuando vengas a verme, ven a verme y no me hables de tu Dios, y si no, mejor ni vengas. Es preferible sufrir esa cercanía de Dios, ese amor que nos cobija y que nos abraza y que sabemos que en medio de toda necesidad está ahí Él. Y más aún, mis hermanos, cantábamos ahorita que nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque lo peor que puede hacernos alguien es matarnos. Y si nos mata, ¿qué nos va a hacer? Nos va a mandar a la presencia de nuestro Dios. El canto de este varón, David, es un canto de un varón que conoce muchas o todas las facetas de Dios. Un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero un Dios que también lo reprendió en algún momento por sus pecados, cuando Betsabé, cuando el censo. Un Dios justo. Y dice que todos debemos loar al Señor, cantar de sus maravillas. A veces decimos también aquí cuando oramos: Señor, gracias por lo que nos das, y también gracias por todo aquello que no nos das. Eso es hablar bien del Señor, de las cosas que Él hace, porque Él es sabio y Él es bueno. Y si no me da, quizás, no sé, algo que yo deseo, quizás si a mí no me da un Ferrari, yo no quiero un Ferrari, ¿verdad? Pero un decir, pues Él sabe que primeramente mi sueldo no me alcanza para mantener un Ferrari. Le mandó a los reyes del pueblo de Israel que no tuvieran muchas esposas, que no tuvieran muchas mujeres, porque Él sabía que eso iba a desviar su corazón, eso les iba a hacer pecaminoso. Y con aquellos reyes que incumplieron, al final de sus años tuvieron tropiezo. Salomón fue uno de ellos. 700 mujeres esposas y 300 concubinas, imagínense. El Señor es sabio, nos quita muchas cosas, nos enseña muchas cosas y nos redarguye nuestro corazón. Y eso es motivo para decirle: Señor, gracias porque me quitaste eso del pensamiento, me quitaste esa idea, me impediste hacer tal mal. Porque el Señor hace eso a través de su palabra. Y yo veo esto como una conciencia cada día de quién soy yo. Recordarme de dónde vengo. Yo no vengo de un lecho de rosas, yo vengo de ser un pecador, perdonado ahora como todos ustedes, pero no quita el hecho de quiénes éramos nosotros, y que nuestro caminar debe ser, una vez perdonados, ahora en sentido totalmente contrario. Que todos los días tenemos luchas, sí, pero Dios está con nosotros. Que todos los días tenemos pruebas, sí, pero Dios nos acompaña. Y que cada día nuestros corazones sean agradecidos, llenos de la presencia y de ese amor de Dios. Podemos palparlo en todos lados. Decían hoy: gracias porque Dios nos permitió estar aquí. Tan solo el hecho de voltear y ver el sol hace crecer las plantas y que las plantas den el oxígeno que respiramos. Las plantas también son algunas vegetales, frutos que comemos. Los animales, los que comen carne, comemos carne. Los animales se alimentan de plantas. Toda la misericordia de Dios abarca todos los aspectos de nuestra vida, y David está invitando aquí a un pueblo, primeramente al conjunto cerrado del pueblo de Israel, quienes le conocían directamente, pero ahora
más adelante, a partir del verso 23, empieza a decir: cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación, cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Maravillas, mis hermanos, nos perdonó, nos sacó de allá donde andábamos. Yo no sé a usted de dónde lo sacó mi hermano, pero a mí me sacó de algo muy feo. El pecado es feo, pudre, contamina, enferma, corrompe las personas, las familias, las sociedades. Dicen allá afuera que los jóvenes, los niños que se malean es porque la sociedad es mala. No. La edad y todo eso que pasa es porque las familias están mal, porque nosotros mismos estamos mal, porque no conocemos la ley de nuestro Dios, no conocemos a lo que Dios llama pecado. A lo que Dios llama pecado allá afuera le llaman inclusión. A todo lo que Dios llama perversidades, allá afuera le llaman afer. Allá afuera le llaman un placer que te mereces porque eres muy trabajador. A lo que Dios llama pecado, allá afuera le llaman, pues, tienes que descansar, tienes que disfrutar. Pero cuando somos conscientes de esas cosas y de esas maravillas, dice el 25, mis hermanos: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. ¿Por qué, mis hermanos? 26, porque los dioses de los pueblos, los dioses de allá afuera, de la gente, son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y alegría en su morada. ¿Quién se siente feliz de que el Señor nos aparte del pecado? Yo primeramente, mis hermanos, que el Señor me ha impedido muchas veces hacer muchas barbaridades. Yo me siento feliz, porque aquí, desde este púlpito, muchos hermanos han hablado la palabra del Señor y me han hecho arrepentirme de muchas cosas que yo pensaba que eran buenas, que yo pensaba que estaba haciendo algo bueno. Y por ello digo, gloria al Señor, gloria a Jehová de los ejércitos, gloria a Cristo Jesús. Dice: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de Él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Es necesario reconocer que Jehová es santo, que es hermosa su santidad, pero también dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor, que yo necesito esa santidad y yo necesito todos los días decirle: Señor, hazme un varón que busque la santidad. Pon esa hambre y pon esa sed en mí, de la santidad, de la limpieza. Anhelamos esa presencia, ese lugar al que vamos a ir, mis hermanos. Pensamos en ese lugar de cuando en cuando. Anhelamos que algún día cuando nuestros ojos se cierren, no lo sabemos, solo Dios lo sabe. Hablaba nuestro hermano hace rato. Gente de todas las edades muere. Niños mueren en el vientre de sus madres, ahorita que está tan de moda el pecado, que Dios llama pecado y allá afuera lo llaman: eres libre de tomar la decisión sobre tu cuerpo. Es asesinato, mis hermanos. Es asesinato eso que hacen. Alguien lo expresaba en una frase: si yo como piloto de un avión me subo a 3 personas y arriba a 10,000 pies le digo: bájate, un asesinato a 10,000 pies. ¿Cómo se va a bajar el niño? ¿Cómo se va a salir de su vientre? Es un asesinato, eso no es libertad. Y tenemos que llamar las cosas por su nombre. Y eso también dice aquí, es dar la gloria de vida a nuestro Dios, la gloria y la honra, porque Él dice que eso es malo y que es pecado. Y eso es darle la gloria porque la vida la dio Él, y es reconocer su poder porque Él sopló vida. Y aquellas personas que están haciendo eso están asesinando, están quitando una vida que ellos ni siquiera
ni siquiera una mínima parte pudieron dar. Dad la gloria y reconocer el poder transformador de Dios en cada uno de nosotros. El poder de apartarnos del pecado, de que nos habla las verdades en el tiempo que necesitamos. A veces nos cuesta, bueno, a mí me cuesta, quizás a usted no le pasa lo mismo, a mí me pasa que veo algo y digo, veo algo en la Biblia y digo, ay Señor, eso es malo, Señor, quítame eso. Y me quedo, Señor, no me lo has quitado. Pero la palabra dice, no nos ha sido dada ninguna tentación que no podamos soportar. Luego entonces, el entender y leer en esa palabra, que si yo peco es porque yo quiero, no porque no puedo dejar de pecar. Cuando peco es porque quiero. Entonces Dios ya está obrando y está haciendo lo que yo le pedí que me quitara. ¿A través de qué? A través de darme el entendimiento. Cuando yo peco, dice la palabra que ninguna tentación es algo que no pueda soportar, la que te imagines o la que yo me imagine. Yo peco, dice la palabra de Dios, es porque yo quiero. No es porque no pueda dejar de pecar. Y Dios tiene el poder de obrar de esa manera, dándonos esa luz, ese entendimiento. El pueblo que conoce a su Dios le va a alabar y le va a honrar y le va a exaltar, y ese salmo va a brotar de nuestro corazón. Dice el verso 35, mis hermanos, y quiero invitarlos, si me acompañan, nos ponemos de pie un momentito. Quiero que me acompañen a que leamos esta parte y que cada uno de nosotros iniciemos un tiempo, un momento, un salmo de alabanza a nuestro Dios, como lo hizo David reconociendo. Dice el verso 35, y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, nadie más. Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. De eternidad a eternidad, mis hermanos. Abre tu boca y empieza ese salmo, no de David, el salmo de Juan, el salmo de Luis, el salmo de María. Señor, gracias, porque estás con nosotros, porque fuiste y pusiste tu mano santa donde yo andaba en mi caminar torcido y me trajiste aquí. Señor, gracias porque tus promesas de salvación, de santificación las has ido cumpliendo. Señor, gracias porque me has mantenido aquí. Señor, gracias por esta maravillosa familia en la cual me has incluido, Señor. Gracias porque estás en medio de tu pueblo como poderoso gigante, guardándonos de los peligros de alrededor, pero también guardando de nuestro corazón, Señor, de hacer la maldad, de caer en las tentaciones. Gloria a tu nombre porque es poderoso para salvar, para cambiar. Gloria a tu nombre porque es poderoso para cambiar y transformar corazones. El corazón más empedernido, Señor, ante el calor, ante el fuego de tu presencia se rinde. Y ese era yo, Señor, y te agradezco. Gloria a ti, Señor, Jehová de los ejércitos, en el santo nombre de Jesús. Santo, santo, santo es tu nombre, Señor, digno de toda gloria, de toda alabanza, digno de todo el honor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor, porque tus bondades y tus piedades han alcanzado a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mis hermanos, porque tu misericordia ha alcanzado mi vida, porque me sigues transformando cada día, porque hoy puedo ver que en medio de este desierto tu mano poderosa está conmigo, porque sé que no me quedaré aquí, Señor,
porque te amo, Señor, porque tú me amaste primero, porque has llenado mi corazón con tu amor, y cuando me siento solo tú me abrazas, Señor, porque tú me guardas de todo peligro, de toda enfermedad, Señor. Tú eres quien está alrededor de mi cama cuando yo enfermo, Señor, porque en medio de la prueba, en medio de la tribulación, Señor, tú estás con todo tu pueblo, Señor. Yo te agradezco por cada uno de mis hermanos, Señor. Te bendigo, Señor, por la obra que estás haciendo en cada uno de ellos. Te agradezco y te bendigo, Señor, porque estás proveyendo este lugar, Señor, para alabarte. Estos mis hermanos, los Asaf de este tiempo, Señor, que cantan y que te alaban. Santo es tu nombre, Señor. Santo, santo y digno de suprema alabanza, porque tú eres Dios, Señor, porque tú hiciste los cielos, porque tú hiciste la tierra, porque tú me formaste en el vientre de mi madre, porque me vistes ahí, Señor, y me pusiste nombre, y con amor me llamas cada día, Señor. Gracias, bendito sea, Señor, bendito sea tu nombre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por lo que estás haciendo, por lo que has hecho y aún más, Señor, porque harás todavía más, porque transformarás más, porque las generaciones que están aquí, Señor, vivirán y darán gloria a tu nombre, Señor, porque cada uno de estos niños, Señor, se están llenando de tu palabra, de tu voz, y cantarán salmos y darán gloria a tu nombre, Señor. Gracias por esta palabra y por este lugar, Señor, que sale a cada domingo, cada jueves desde este lugar, Señor. Gracias, Señor, por la vida de todos aquellos que has puesto para ministrarla. Gracias por traernos a este lugar, Señor. Gracias por salvarme. Santo, santo, santo eres. Como dicen, Señor, los ángeles. Santo, 3 veces santo es el Señor. Santo y digno de toda la gloria, porque nos da bendición, porque nos quita de pecar, porque nos enseña, porque nos orienta, porque nos convence y nos transforma cada día. Gracias, Señor. Gloria a ti, Cristo Jesús. Gloria y alabanza por tu amor, Señor de señores, Rey de reyes, Santo de santos. Alabanza a ti, Señor. Santo eres. Santo eres. Santo, santo, santo. Santo es Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Gracias por mi vida y por la vida de cada uno de mis hermanos, desde el bebé, quizás si hay alguno en el vientre de su mamá, Señor, hasta el anciano, Señor, porque a cada uno tú nos sostienes en el hueco de tu mano, porque cada uno tú nos sustentas. Gracias, Señor, tu señorío, tu gloria, Señor, sin igual, sobre nuestras vidas, sobre la tierra, por tus maravillas, Señor. Gracias, bendito seas, Señor. Y dice al final, mis hermanos, y el pueblo dijo: amén, amén. Gloria a Cristo Jesús, gloria a Jehová de los ejércitos. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.